sabéis que escribía desde hace unas semanas y aquí está mi libro. Voy a intentar contar cómo he llegado hasta aquí y cómo ha llegado este libro aquí. Creo que os conozco a casi todos, pero me voy a presentar brevemente porque, por ejemplo, hay una mujer argentina ahí que le acabo de saludar, creía que la conocía y me dice que no me conoce nada, que ha entrado aquí porque le ha llamado la atención que alguien como yo, que viene del mundo de la economía o de las ciencias, ha escrito un libro. Entonces le agradezco mucho que esté aquí y haya entrado a escucharme. Al resto yo creo que me conocéis casi todos, pero una breve presentación. Yo soy de Cartagena, nací en 1968, tengo 55 años, sigo teniendo allá a mi padre, visito mucho Cartagena, me encanta Cartagena, pero también me encanta Murcia, vivo aquí desde hace muchos años. Mis 4 hijos nacieron aquí está Álvaro II, que es un poco de matemáticas y física impresionante y acaba de empezar a trabajar en Madrid y ha venido este fin de semana a escucharme. Yo estudié Ciencias Económicas y Empresariales, soy de Ciencias y estudié en Murcia en la universidad. He trabajado en Navantia y en el Info. He trabajado en 2 empresas en toda mi vida. En Navantia estuve en el antiguo Abazán durante 3 años y trabajo en el Instituto de Fomento. Tengo aquí a varios compañeros. En el Info tenemos la suerte de trabajar para ayudar a las empresas, que es una suerte, y más en mi departamento que trabajamos para ayudar a emprendedores, lo que es un lujo, porque convivimos día a día con empresas que sacan adelante sus proyectos, con muchísima ilusión, con mucha energía positiva, y eso nos lo trasladan a nosotros. La verdad es que aquí está mi compi Maite y Carlos, también que está por aquí, del departamento, y la verdad es que es un lujo trabajar con ellos y con el resto de compi que están por aquí del Info. Me gustaría agradecer a todos vosotros, lo he hecho, a Víctor, que es la persona que me ha acompañado, que me ha presentado, que ha sido el culpable, entre comillas, de que yo esté aquí sentado presentando este libro. Agradezco también a mis profesores que no están aquí de los talleres. Yo me apunté hace 3 años a unos talleres de escritura. A mis compañeros, sufríamos la exigencia de los profesores cuando nos mandaban los relatos. Y bueno, y a Concha, que está aquí también en primera fila, que es la persona que ha sufrido un poco también bueno, ha tenido mucha paciencia, porque le he robado mucho tiempo. Cuando uno escribe un libro, escribe relatos, hay que robar mucho tiempo a otras personas y ella a lo mejor ha sufrido un poquito más. Entonces voy a contar un poco, muy brevemente. Además, no os preocupéis que de aquí a las 8 nos echan, o sea que esto no se va a hacer muy largo. Entonces, yo hoy estoy hablando aquí con muchísima humildad porque no me considero escritor, ¿vale? He escrito un libro, pero yo me considero todavía, a pesar de las palabras de Víctor, muy generosas, que estoy aprendiendo a escribir. Yo me apunté hace 3 años a unos talleres. Desde pequeño siempre había pensado, había tenido una idea de escribir una novela o escribir algún relato, pero yo lo veía súper complicado. Y las veces que yo había intentado, así por mi cuenta, escribir en un folio y tal, lo veía tan difícil que nunca fui capaz de seguir adelante con ello. Entonces decidí buscar unos talleres por internet. Encontré el Club Renacimiento de aquí de Murcia, son 3 escritores de la región que son conocidos. Yo no los conocía entonces, ahora sí me he dado cuenta que son bastante conocidos y empiezan a enseñarnos. El primer día que entro yo allí en el taller me encuentro con el profesor y otras 4 personas que yo no conozco de nada, y ya el primer día te mandan a escribir algo, te mandan un relato, una sinopsis, y claro, te mueres de vergüenza, porque tú no tienes ni idea, no sabes ni de qué escribir. Al segundo día que vas tienes que leerlo en público, te escucha tu profesor, te escucha tu compañero, y de verdad que se pasa mal, porque te crees, y no te crees, no, es que la realidad es que era una basurilla. Lo que escribías era pues, lo primero que se ocurría, una historia sin mucho sentido. Bueno, los comienzos son duros, sacas tiempo de donde puedes, pero es necesario, ¿vale? Yo entiendo que es necesario, si alguien quiere escribir, pasar por esa etapa de formación en lo que los profesores te van enseñando muchos trucos. Una de las cosas que primero que te dicen es que escribir es un 80% pensar y un 20% escribir, ¿vale? O sea, no se trata de que tú vas a escribir un relato y te pones ya directamente en el folio a escribir o en el portátil, sino que tienes que darle muchísimas vueltas a la cabeza antes de ponerte a escribir. Un 80% de hecho decían. ¿Cuándo piensas? Bueno, pues cuando sales a correr, sales a caminar. Yo nado 2 días por semana y ahí de verdad, hoy he nadado y durante esos 45 minutos, bueno, pues me dedico a pensar en un relato. Eso. Y cuando ya has pensado en la historia, has creado tu personaje, la atmósfera, piensas en un final, es cuando ya ese otro 20% de escribir te pones con el papel a escribir un relato.
No sé si alguno habéis tenido la experiencia, habéis intentado, seguro que sí, algunos escribir, pero así es como me enseñaron y así es como yo lo he hecho. Tenía en la cabeza el relato, me lo iba imaginando, eso sí, con un blog de notas o con el móvil, en notas del móvil te vas anotando las cosillas que se te van ocurriendo y luego lo plasmas en el papel. Yo he llevado esto muy en secreto, no he sido el típico pesado que iba escribiendo los relatos, mira, aquí he escrito un relato, lee mi relato, bueno, los iba guardando en el cajón, bueno, más que en el cajón porque yo no escribía con folio y bolígrafo, sino en el portátil, los iba guardando en una carpeta portátil y ahí se iban acumulando mis relatos, ¿vale? Concha sí se los enseñaba, algún familiar a lo mejor alguno leyó, pero no, yo pensando, no me valoraba demasiado y pensaba que eso pues tampoco tendría mucho interés para nadie leer mis relatos. La cuestión es que se me van acumulando los relatos. Hola, bienvenidas. Y bueno, yo me apunto a los talleres con un doble objetivo, aprender a escribir y divertirme, nunca pensando en publicar un libro. Y fue en el mes de junio, el pasado mes de junio, yo conozco a Víctor, él es emprendedor, también le estamos echando una mano con su proyecto, un gran proyecto, tiene una revista de economía circular y tiene una editorial. Y yo le mando 2 relatos, digo, Víctor, echan un vistazo a estos 2 relatos, selecciono 2 y me dice qué piensa, pero solo un poco por ver un poco una opinión objetiva, no una opinión subjetiva como podía ser la de Concha o de algún familiar que, wow, me encanta tu relato, es fantástico, es buenísimo, y yo hasta me lo quería, pero claro, venía de quien venía, no me podía decir otra cosa. La cuestión es que Víctor le mando 2 relatos por correo y a los 3 o 4 días me dice, Álvaro, me dice, estos son 2 joyas, esto me encanta estos relatos, ¿cuánto tienes de estos? Y yo le digo, pues ya llevo 30 y pico relatos escritos, los tengo ahí, esto hay que publicarlo, Álvaro, esto está fenomenal, de verdad que no te preocupes, que yo te ayudo. Bueno, esto es el mes de junio, el mes de agosto he estado con la editora en la manga trabajando, poniendo la portada, que yo creo que ha quedado muy chula, el título, Historias extraordinarias, destinos inesperados y una rosa a medio pintar, quiere decir porque hay algunos de los relatos que dejan un final abierto, ¿vale? Los relatos pueden tener un final cerrado o un final abierto. La rosa a medio pintar representa a ese lector que termina el relato y le da su propio final, no se queda pensando qué pasará después sin que el relato lo explique muy claramente. Algunos de ellos, ¿no? Otros sí tienen final porque alguien me ha dicho que no le gustan los finales abiertos, algunos hay finales abiertos, no todos, pero quiere representar eso. Historias extraordinarias, al final, el extra tachado, ¿qué representa? Bueno, las historias que hay en este relato son historias cotidianas, son historias ordinarias. Ahora entraré un poco en lo que trato de contar en mis mensajes, pero al final son historias cotidianas, historias del día a día, relaciones personales entre amigos, entre la pareja, entre padres e hijos, nietos con sus abuelos. Bueno, en todos hay una historia personal, no son relatos románticos, pero sí, en todos hay amor. Entonces hay una historia de amor entre 2 personas, ¿vale? O más personas. Ahora entraré un poquito. Bueno, lo dicho, yo he escrito lo mejor que he podido, he puesto mucho sentimiento, sé mis limitaciones, como he dicho, no me considero todavía escritor, estoy en un proceso de aprendizaje, pero los que han leído los relatos hasta ahora, pues me están escribiendo un mensaje súper cariñoso y el libro está gustando, o sea, tienen unos mensajes los relatos que a la gente le está gustando y estoy recibiendo muchísimos mensajes de cariño. Entonces, ¿me ha resultado complicado escribir? Muchísimo, porque, bueno, una novela ya tiene que ser mucho más difícil, pero para escribir relatos también tienes que tener tiempo, tienes que tener creatividad, tienes que tener mucha paciencia, a veces no se te ocurre nada de qué escribir, entonces es un camino duro, aunque tienes la ayuda de tus profesores, los escritores, la verdad que no ha sido sencillo. ¿En qué se inspiran estos relatos? Porque mucha gente me ha preguntado, ¿son historias reales? ¿Esto qué te ha pasado a ti? Yo siempre digo, espero que no se piense en eso, porque hay cada historia que como piensen que me ha pasado a mí con Concha, o con mi hijo, o con amigos, pues van a pensar que son historias algunas un poco extrañas, ¿no? Porque muchas de ellas reflejan, algunas, lo más bonito del amor, de estas relaciones que he contado, pero algunas reflejan lo más oscuro también de las relaciones humanas. ¿Quién no se ha enfadado alguna vez o con sus padres, o tiene un hermano con el que se lleva mal, o amigos que suenan súper amigos y de repente dejan de ser amigos por circunstancias de la vida?
incluso, bueno, la pareja, todo el mundo hemos tenido alguna relación, la hemos dejado, hemos tenido una nueva relación. En definitiva, hay personas a las que hemos querido muchísimo, que por circunstancias de la vida dejas de querer, ¿vale? Eso se ve mucho en la novela, en los relatos. No quiere decir que a mí me haya pasado, por ejemplo, nada con mis hermanos, pero sí refleja, los relatos reflejan la importancia que yo le doy a las relaciones, por ejemplo, con mis hermanos, con mis hijos, con mis padres. Eso es lo que refleja, ¿no? No son historias reales, son historias de ficción, pero sí llevan mucho sentimiento de las relaciones que puede haber entre familiares o pareja o amigos. Entonces, para entrar un poco en el libro, en el relato, en los relatos, ya he contado yo un poco cómo me impulsa él a escribirlo. Yo no tenía intención de escribirlo, y el libro, esto va a ser una conversación profunda, porque a mí además que me gusta hablar profunda, o sea que si alguien de lo que yo digo, esto es una opinión personal, lo que yo voy a dar, si alguien de lo que yo digo no está de acuerdo, podemos abrir un debate y que me lo diga, ¿vale? El libro refleja varios tipos de amor, ¿vale? Yo, porque ya dándole vueltas a cada uno de los relatos, pues hice mi pequeña clasificación de distintos tipos de amor que existen. Y bueno, los encajé así como un poco en 4 tipos, ¿no? El que siente uno por sus hijos, ¿vale? Empezando el que sienten los padres por los hijos. Te digo, esto tendrá muchas excepciones porque las hay en la vida, pero yo en general pienso que es el amor, es enorme, es un amor que nace en el punto más alto y se mantiene en el punto más alto toda la vida. Es un amor incondicional en el que se da todo por ellos, se da todo por los hijos. ¿Y en qué se mide? ¿En qué se mide ese amor por los hijos? Pues yo pienso en la capacidad de perdonar, ¿vale? Yo tengo mucha más capacidad de perdonar mejor con mis hijos, ¿verdad, Álvaro? Que te perdona muchísimas cosas a lo largo de la vida, y a lo mejor con mi pareja, sobre todo cuando llevas determinados años, o con mis padres, ¿no? Que te cuesta más a veces perdonarlo, o guardas capacidad de perdonar y capacidad de renunciar a cosas que te gustan. Con mis hijos, cuando uno tiene hijos pequeños, pues uno renuncia a muchísimas cosas que le gusta viajar, salir a cenar, incluso dormir bien, ¿vale? Pues vas renunciando a lo largo de tu vida. Entonces, ese amor es constante y casi infinito y se mantiene. El segundo amor es el amor de los hijos a los padres, ¿vale? Yo tengo hijos, pero también tengo padres y bueno, obviamente cuando uno es pequeño, su padre y su madre son 2 héroes a los que uno admira, pero conforme va creciendo uno se da cuenta que sus padres pues no son perfectos, tienen sus defectos, se han equivocado, ¿vale? Pero a mí, por mi experiencia personal con mis padres, ha sido que yo a lo largo de la vida les he ido queriendo cada vez más. Se lo dije el otro día en la presentación que hice en Cartagena, estaba mi padre, y se lo dije, yo es que cada vez te quiero más. ¿Por qué? Porque uno valora a sus padres conforme pasa el tiempo y es más adulto, es capaz de valorar mucho más lo que han hecho por ti. Nosotros somos 5 hermanos, muy seguidos 4 de ellos, y digo, mis padres lo que harían por mí cuando yo era pequeño, y eso a lo largo de la vida te vas dando cuenta y se lo vas agradeciendo mucho más a ellos. Además, yo ahora a mi padre también lo quiero como abuelo de mis nietos. Yo tengo hijos y creo que ejerce un papel de abuelo fundamental que hace que ese amor sea incluso más fuerte. Luego está el amor entre amigos, ¿vale? El amor entre amigos, yo lo defino un poco también como una montaña rusa, porque amigos, todos hemos tenido amigos en el colegio, en el instituto conoces otros amigos, en la universidad conoces otros amigos. Aquí tengo un par de ellos ahí como Pablo y José Luis, que no nos vemos mucho, pero en la universidad nos unió y haces un lazo muy especial con ellos también. En el trabajo haces otros amigos. Yo opino que los amigos como los del colegio, porque cuando uno tiene en el colegio, en el instituto, como esos, si eres capaz de mantenerlos, porque a veces no eres capaz de mantenerlos, no los vuelves a encontrar. O sea, esos amigos son, y también lo mido por la capacidad en cómo te ríes con ellos, esa forma, yo cuando salgo con mis amigos del colegio es como si volviera a tener 15 años, te ríes con una inocencia como si fueras un niño otra vez. ¿Qué pasa con esos amigos? Que muchos se pierden por el camino. Yo tengo amigos que eran buenísimos amigos, bueno, pues por circunstancias de la vida pues nos hemos enfadado y los ha perdido por el camino. También es verdad que tiene una ventaja este amor con respecto a los padres o a los hijos, que a los amigos los eliges tú, cosa que los padres te vienen dados, tus hermanos te vienen dados y los hijos los amigos tienen la capacidad de elegirlo. El relato contiene también varios relatos, los relatos contienen varias historias sobre este tipo de amistades.
Y luego viene el más complicado, el amor de pareja. Obviamente también es el más intenso al principio, creo que es el que te atrapa más. Al principio, cuando uno está enamorado, bueno, pues es súper generoso, muestra lo mejor de sí mismo, da mucho y pide poco, lo que haga falta. Si te pide tu pareja cualquier cosa la haces. Ese amor es difícil cuidarlo. Yo he tenido experiencia, yo estoy separado y viví una experiencia de separación, el momento más duro de mi vida, porque ese amor es difícil cuidarlo. Aparte también que cuando dos personas se conocen y están muy enamoradas, pero luego puede evolucionar una de una manera, otra de otra, bueno, y que sus caminos vayan por caminos diferentes. Entonces, aquí hay muchísimos relatos, también hay muchos relatos que entran en ese tema, ¿no? También en la rutina, en la monotonía de la pareja, en ese desgaste, que por mucho que quiera una persona, al final ese amor pues va desapareciendo. Entonces hay mucho de ello. Quizá venga por mi experiencia que he tenido a lo largo de mi vida o por la importancia que le doy yo a intentar cuidar esa relación con tu pareja, que insisto, es muy generoso al principio, pero luego se va volviendo egoísta. Yo lo he vivido así y al final toda la generosidad de Isabel del Rey, qué alegría, sí. Entonces, todos estos tipos de amores, este tipo de relaciones que hay entre amigos, con la pareja, con tu padre, con tus hijos, vienen reflejados en cada uno de estos relatos. Hay varios ejemplos. Yo hoy tengo menos tiempo en las otras presentaciones, pues leí un poquito de algunos de los relatos, pero hay uno de una relación de Pablo con su padre, un padre muy cariñoso, la relación de Laura con un padre muy exigente, la relación de Alberto con Ramón, dos hermanos que no se llevan bien y una madre preocupada porque ve que ese amor entre hermanos, que debería ser también, como he explicado antes, incondicional, pues en muchos casos no lo es, y hay hermanos que se llevan mal unos entre otros. Alguien también de lo que habéis entrado hoy aquí me habéis dicho que habéis vivido una situación parecida, porque esto es lo que pasa mucho con estos relatos, que el lector a veces se siente identificado con la historia que se cuenta. Paloma Jóvenes, que me presentó en Cartagena, una muy buena amiga, fue de las primeras personas que se leyó el libro completo, porque la presentadora se lee. Y la verdad es que me lo dijo, claro, no es porque te tenga mucho cariño, nada, es que me he sentido reflejada en muchísimos relatos. Por la historia con mi padre, porque tuve una historia con mi padre, por mi pareja, que he vivido esto lo mismo, porque tiene hijos y también he vivido algo parecido. Eso es lo que se pretende un poco con este libro. Historias muy sencillas, cotidianas y con mucho amor. Amor no quiere decir que sea una historia bonita de amor, sino que o una historia bonita o muy oscura de estas relaciones humanas que se intentan tratar aquí. También hay un relato que trata la historia también de la relación de un niño con su profesora. Esto lo conté en Cartagena. Voy a contar una anécdota que me pasó en Cartagena. Bueno, este relato, que se llama Un relato sincero, muestra a un niño que tiene un problema y va a clase, tiene un problema en casa e intenta que la profesora le ayude. Pero es un niño que no se ve capaz de encontrar ese problema que tiene en casa y el único refugio lo intenta encontrar en su profesora, que era una segunda madre para él. Entonces yo creo que todos aquí hemos tenido algún profesor, o recordamos algún profesor que ha sido como una segunda madre o un padre para nosotros, y yo siempre digo, yo de los que más me acuerdo son de los más exigentes. El profesor que más me exigió es el que yo más me acuerdo. Entonces yo tenía una profesora en octavo de sexto, séptimo y octavo de GB que me dio matemáticas y que consiguió que yo me encantara las matemáticas y se me dan fenomenal las matemáticas y me han ayudado mucho en mi vida las matemáticas. Y yo la verdad es que nunca se lo había agradecido, pero yo a lo largo de esto, hace 40 años que no la veía. A lo largo de mi vida yo siempre decía, es que doña Jero, aquella profesora de GB, que me ayudó muchísimo, es que las matemáticas, además que es una asignatura que si no la entiendes, es que al final la odias, por la matemática, o te gusta mucho la odias. Y a mí me encantaba por esta mujer, por doña Jero. 40 años sin verla. Yo no sabía nada de ella, si vivía, si seguía en Cartagena. Entré en Facebook, puse exalumnos de Virgen del Carmen, donde estudié yo. Y localizo un grupo de exalumnos y pregunto, oye, yo soy Álvaro, no sé si me acordáis, yo nací en el 68, ¿hay alguno de esa quinta? Para que estoy intentando localizar a doña Jero. Bueno, pues una compañera mía, que yo ni me acordaba de ella, que yo la memoria ya la tengo regular, dijo, sí, yo te consigo el número y tal. Entonces yo le escribo un WhatsApp, digo, doña Jero, voy a presentar un libro en Cartagena. No sabes la alegría que me daría si puedes estar allí. Y el día que yo presento en Cartagena, 40 años después, me
encuentro allí con Doña Geo, que fue súper emotivo. Ella se acordaba de mí, así, el niño rubito, educado, obediente, como si no soy yo, o sea, se ha confundido. No, pues sí, ella me recordaba así, y la verdad es que estuve charlando con ella, y cuando ni se te ocurre decir nada, me tenía, no digas nada de mí. Digo, Doña Geo, además le llamo Doña Geo, no me llame Doña Geo, digo, si llevo 40 años llamándote Doña Geo, ¿cómo voy a cambiarte ahora el nombre? Y tuve una palabra muy cariñosa hacia ella, y desde entonces, bueno, ahora nos cruzamos WhatsApp y tal, después de 40 años, ella está muy bien, debe tener 70 y pico años, y fue una persona muy importante en mi vida, que bueno, que estaba ahí y llegó el momento de agradecérselo. Contaba esto porque este relato también cuenta esta historia muy personal de Carlitos, no sé si alguno había leído la historia de Carlitos con su profesora. Bueno, también la historia con abuelos, los abuelos, hay uno que se llama Abuelos en Pandemia, refleja también el miedo y la soledad que sufrieron las personas mayores. Yo siempre digo que las personas que más sufrieron la pandemia, nuestros niños pequeños se perdieron salir al recreo, estar con los amiguetes, los hijos adolescentes pues se pidieron su graduación, su viaje de estudios, la gente de nosotros de mediana edad, de 30, 40 años como nosotros, pues nos perdimos salir a viajar, salir a cenar, pero yo creo que el colectivo más perjudicado fueron los abuelos, las personas más mayores, por la soledad, porque fueron los que más solos se encontraron y por el miedo que tuvieron. Bueno, pues hay otro relato que refleja también la reacción de una mujer con sus padres asustados por la pandemia. Bueno, amor a corazón abierto refleja también ese amor que perseguimos todos y que creemos que va a ser para toda la vida, con el que realmente luego pues, nos encontramos muchas veces, que es esa pareja que al final no sabe cuidar el amor y rompe. Yo también siempre cuento que yo cuando tenía 16, 17 años fui a la boda de oro de mis abuelos, de los padres de mi madre y de los padres de mi padre. Pero yo con esa edad decía, joder, qué envidia llegar a hacer las bodas de oro con tu pareja. No sé, lo veía como un amor idílico que luego ya cuando he ido creciendo me he imaginado que mis abuelos, bueno, pues lo pasarían, yo lo veía con la pareja ideal, así súper feliz, enamorada. Supongo que pasarían su crisis, pero fueron capaces de llegar a esa boda de oro. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que me queráis hacer de esto? Que lo que he dicho son opiniones personales, que podéis estar de acuerdo o no, o sea que si queréis intervenir o decirme cualquier cosa, podéis hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Respecto a que varias veces siento que has tenido que aclarar que las historias no se refieren necesariamente a experiencias personales, creo que está bueno por ahí recordar frente a María Rilke, maravilloso escritor alemán, en carta a un joven poeta, dice, en realidad siempre se escribe desde uno. Escribir desde uno no significa que lo que uno escribe sea lo que uno le va a un libro. Y esto yo lo tengo, ¿no? Por lo que me estoy enterando. Claramente, vos has escrito desde vos, y eso no significa que sea autobiográfico. Está claro que tus vivencias has logrado plasmarlas de manera literaria. ¿Cuál es su nombre? Susana. Susana, que además es argentina, y le agradezco al principio que haya entrado aquí, porque que no me conoce de nada. Y tienes toda la razón, Susana. Otra de las cosas que nos dicen los profesores, los escritores, que al final todo el mundo escribe de algo que padece o de alguna obsesión que tiene. Que aunque no sea una vivencia tuya, no sea autobiográfico o no sea una historia real, al final todo escritor escribe de algo que lleva por dentro. De alguna manera, si yo he escrito estos relatos será porque, lo he dicho, creo que este tipo de relaciones personales le doy yo mucha importancia en mi vida. Yo creo que es un defecto que tengo, que en cuanto a lo mejor me enfado con alguien o me peleo con alguien o no estoy bien con mi hijo o no estoy bien con mi pareja, pues aunque crea que no es mi culpa, y es la culpa, a lo mejor pienso que con mi hijo, o sea, tiene un mal comportamiento y me he enfadado con él y yo lo paso muy mal, que es un defecto que tengo porque como me culpabilizo por no haber sido capaz de llevar una relación buena y yo lo paso mal. Entonces yo creo que es verdad lo que tú dices, que yo escribo aquí porque todo ese tipo de relaciones me preocupan y me obsesionan un poco, ¿vale? Sin querer decir efectivamente que yo las haya vivido en primera persona, ni mucho menos. Pero eso sí es verdad.
Una pregunta, Fonsanta. Sí. Pues, no sé, estas distinciones que haces en los tipos de amor, según la persona con la que te relacionas, a la hora de escribirlos, ¿recuerdas? Sí, tantos relatos, ¿no? ¿Cogías un tema o una situación y exprimías? Sí. ¿O ibas mezclando? Sí, esa es muy buena pregunta, porque muchas veces yo este concepto tampoco lo sabía antes de empezar a escribir, que creo que lo expliqué el otro día. Hay el escritor de brújula o escritor de mapa. El escritor de mapa es el que desde el principio lo tiene todo planificado y ya sabe incluso el final de la historia y todo. Y el escritor de brújula es el que escribe un poco y se va dejando llevar sin saber el final y cómo. Entonces, yo soy más de este segundo tipo, empezaba a escribir y digo, bueno, a ver dónde me lleva la historia, sin saber incluso el final muchas veces, pero sí estaba centrado en una relación. Por ejemplo, si es el primero que es Mi papá y yo, es una historia de un padre con un hijo y es de ellos dos, la historia es de ellos dos, o sea que sí está muy focalizada cada uno de los relatos en una relación. A veces se mezclan, puede haber alguna que se entremezcle, pero cada relato toca así una relación entre dos personas. ¿Sí? Carlos, mi compañero Carlos, del departamento. No es una pregunta, es un comentario. Sí. Porque bueno, he dicho que la portada reflejaba un poco algo inacabado. Sí. Yo veo también los datos con los pocos que he leído, sobre todo un contraste. Para mí lo que es la portada del libro refleja también muy bien el contraste, porque muchos de existe un contraste de dos partes que aparentemente no se reconcilian o son totalmente opuestas, pero luego sí. Hay varios que he encontrado o sea, hay en todo, de alguna manera, estás expresando dos partes opuestas. Sí, puede ser. Cada uno también, es verdad que cada uno los interpreta un poco a su manera, dependiendo de cómo estés, en qué fase estés de tu vida o tal, pues cada uno también interpreta y le llegan unos mensajes más que otros. A lo mejor, no sé si fuiste tú o otro compañero, hay uno de adolescentes, creo que fuiste tú, de adolescentes, que la chica, que la madre estaba preocupada por la chica, salía con las amigas, tal, y bueno, si tienes hijas o tienes hijos en esa edad, pues a lo mejor te llega más ese mensaje, pero sí puede ser que haya así ese tipo de contraste que mencionas, pero que esté recogido. Hay varios que lo que aparentemente era negativo luego se torna en algo muy positivo. O sea, finalmente no voy a hacer spoiler, pero vamos que la potencia de los contrastes para mí, en lo poco que he leído, está muy presente. Simplemente eso. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vanessa, adelante. ¿Por qué le has puesto ese título? O sea, historias extra, tachado, ordinaria. Sí. Al final tenía esa historia extraordinaria como que eran un poco especiales, pero al final nos dimos cuenta, y esto es la voz de la editora también, a mí no se me ocurre con la ayuda de la editora, que dice, al final no son tan extraordinarias, son historias que nos pasan a todos, cotidianas, entonces el tachar el extra fue eso, son historias ordinarias, historias cotidianas. Y los destinos inesperados, sí que es verdad que hay muchos de los finales que son un poco... Algunos que se han abierto, a lo mejor o que te dan un giro final, o que no te lo esperas, o algunos sí son abiertos. Algunos finales son abiertos que aquí no está ya, que me dice, a mí los finales abiertos no me gustan. Entonces digo, no son todos abiertos, no son todos abiertos. Pero hay algunos, ¿verdad?, que te deja con la duda, o que le tienes que dar tu imaginación, tienes que pensar lo que pasará después, ¿vale? Lo que pasará después, pero no son todos así tan abiertos. No sé si hay alguna pregunta más. Mira, ya leer algunos comentarios que me han llegado. Son gente, obviamente gente que me tiene mucho cariño y a lo mejor me lo dice, pero la verdad es que te gusta que cuando una vez que lo han leído te escriban mensajes. Dice, en casa lo hemos leído tanto mi pareja como yo. La verdad es que a mí personalmente me gustan los libros de relatos. Me ha sorprendido muy gratamente leerlo. Para mí lo mejor de leer cualquier cosa es que te haga pensar y te remueva por dentro. Y tus relatos lo han conseguido. Es un mensaje. Otro. Solo decirte que ayer me terminé tu libro. Me ha encantado. No lo había terminado antes porque me gustaba ir reservándolo y cada noche leerme algún relato. Me ha gustado muchísimo. Son historias preciosas. Otro.
Cada página es como un capítulo adictivo de una serie de Netflix que no puedes dejar de ver. Me ha atrapado desde la primera palabra y cada relato me ha transportado a un mundo lleno de emociones y reflexiones. Cada relato me ha tocado de alguna manera. Algunos me han recordado momentos de mi propia vida, otros me han hecho pensar profundamente y muchos han dejado de devorar mi imaginación mientras imaginaba el desenlace. O sea, no podéis imaginar para mí recibir este tipo de mensajes lo que supone, siendo consciente de que, vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, con una humildad tremenda, yo tengo los pies en el suelo, esto es un hobby, voy a seguir, sigo aprendiendo, sigo yendo a talleres, pero si hay alguien que alguno de estos relatos pues le diga un poquito y es capaz de escribir esto, yo ya me doy por satisfecho. Para terminar, bueno, esto además que si se sube a redes sociales, bueno, voy a pedir una cosa, bueno, dos cosas finales, que terminase ya. Bueno, yo soy amigo de las redes sociales, tengo amigos que lo son, otros que no. Yo siempre digo lo mismo, desde el respeto, oye, al que no le gusten las redes sociales, que respete al que le gustan las redes sociales. Y al que le gusta, que respete al que no le gusta. Porque parece que la gente que no le gusta, pues critica, ¿no? Un poco al que sube fotos con sus amigos, yo subo fotos con mis hijos, yo defiendo las redes sociales. De hecho, gracias a las redes sociales, contacté con Doña Gelo. Ya solo por eso es una cosa positiva que tengo que agradecer. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, iba a decir, si alguno de vosotros lee los relatos, os gusta de verdad y subís un comentario a las redes sociales, yo lo agradezco, porque al final es un efecto multiplicador. La gente cuando lee este tipo de comentarios, bueno, pues te puede llamar la atención, ¿vale? O sea que yo os lo agradezco. Y lo segundo que voy a pedir, si leéis el libro y no os gusta, olvidaros de las redes sociales, no valen para nada. Son malísimas, ¿vale? O sea que no subáis vuestra opinión. Nada más, muchísimas gracias a todos de verdad por haber estado aquí. Os lo agradezco, os daría las gracias uno por una hora, un abrazo, 2 besos, porque para mí que estéis aquí y hayáis dedicado una vida así o 40 minutos de vuestro tiempo, yo me quedo con vuestras caras y os llevo aquí en mi corazón, de verdad. Para mí es algo súper gratificante el que estéis aquí y hayáis dedicado este tiempo a escucharme. Muchísimas gracias.